Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Bienvenidos a la librería Hyunamdong de nuestro autor coreano que casi no pronuncio o más bien que casi no lo menciono porque no sé cómo se pronuncia. Creo que es Wang Boreum. Este, casi seguro que así no es la pronunciación, pero bueno. Pues siendo esta la séptima transmisión de este libro, así que si es tu primera vez aquí abajito en la caja de la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026 o más rápido te puedes meter al canal y ahí encontrarlo. Y de hecho va a estar a un lado de estos otros vecinos que hemos estado leyendo a lo largo de este año. Ensayo sobre la ceguera, Los misterios de la taberna Kamogawa, La dependienta, Sugumi y pues obviamente Bienvenidos a la librería Hyunamdong. Que de hecho yo creo que en esta o más bien en la siguiente transmisión ya vamos a estar terminando este libro, así que no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho para que no te pierdas de esta lectura. Pues bueno, yo soy Juanpa, ahí en el espejo están viendo una masa de bola blanca, es mi perro que a veces se levanta para sacudirse un poco. Y pues nada, bienvenidos a la librería Hyunamdong, capítulo 34, como si todo estuviera bien. A pesar del incidente del día anterior, el ambiente en la librería seguía siendo el mismo. Durante las horas punta había un ligero frenesí, pero cuando llegaba la calma era hora de disfrutar de un buen plato de fruta. Entretanto, hubo un par de episodios menores. Cuando Jong-Yu se encontraba sola al mediodía para preparar la librería para la jornada, entró Hee-yo. Nunca había ido antes de que abriera. Sorprendida, Jong-Yu le preguntó si había sucedido algo, pero Hee-yo se limitó a mirarla con los ojos entrecerrados sin decir nada. Hee-yo le había ayudado a superar los momentos difíciles cuando la librería abrió sus puertas. En ese momento daba la impresión de que estaba allí para hacer una nueva comprobación, como si temiera que Jong-Yu volviera a ser la misma de antes. Jong-Yu observó sus ojos vigilantes y rió de buena gana. Aparentemente aliviada, Hee-yo le hizo algunas sugerencias para el club de lectura antes de irse. En la puerta se detuvo. «Llámame si necesitas algo», le dijo. Por la tarde, Jung-Soo apareció con 2 pedazos de pastel de queso, con 2 pedazos del pastel de queso favorito de Jong-Yu. «¿Y ese pastel de queso?», preguntó. Jung-Soo, con su voz única y musical, le dijo que se la comiera cuando tuviera hambre. «Gracias», contestó Jong-Yu. Jung-Soo se despidió dedicándole una brillante sonrisa. De hecho, la persona que fue de mayor ayuda para Jong-Yu, aunque es probable que no se diera cuenta, fue Sang-Soo. A su manera le ayudaba a aligerar su carga de trabajo. Al ver que un cliente trataba de acercársele a ella, lo miraba fijamente hasta que sus ojos se encontraban. Cuando eso ocurría, el cliente normalmente acababa yendo hacia Sang-Soo, y absorbido por su estilo particular de coloquialismo literario, terminaba saliendo de la librería con al menos 1 o 2 libros. Gracias a que Sang-Soo guardaba el fuerte, Jong-Yu pudo concentrarse en la lista de preguntas para la siguiente presentación, que sería unos días más tarde. Por primera vez proyectarían una película. El plan era verla desde las 7:30 hasta las 9, antes de pasar a comentar la película, así como la novela en la que se basaba, hasta las 10 de la noche. Como habían invitado a un crítico de cine a dirigir la sesión, en esa ocasión Jong-Yu podría participar principalmente como oyente. Había hablado por teléfono con el crítico una vez y la conversación había aumentado su confianza para experimentar con un nuevo formato. Lo encontró alegre y con buenas habilidades de conversación. Lo más importante era que pareciera ser del tipo que disfrutaba hablando sobre temas que lo apasionaban. En cualquier caso, Jong-Yu había preparado un par de preguntas basadas en la novela. Más tarde, cuando viera la película, incluiría otras para comparar los 2 medios. Murmurando las preguntas para sí, iba editándolas con una pluma. De la nada, Min-Jun se acercó a ella y echó un vistazo a su lista. Alarmado, preguntó. «¿Es la lista de preguntas para la próxima charla?» Sí. Jong-Yu levantó la mirada ante la brusca pregunta. «¿El título es Después de la tormenta?» «Sí, así es». Jong-Yu se rió al percatarse del motivo por el que Min-Jun parecía sorprendido. «¿Vendrá el guionista?» Los ojos de Min-Jun se abrieron con incredulidad. «No. Nuestra librería aún está a ese nivel». «Entonces, ¿quién vendrá?» Min-Jun siguió a Jong-Yu hasta su escritorio mientras hablaban. «El anfitrión será un crítico de cine». «Ah, ya veo, claro.
No será posible que venga el director Koreeda. Min-jun se sentó a su lado y examinó furtivamente el rostro de Jong-yu. ¿Has visto sus películas?, dijo Jong-yu mientras abrió un documento de Word en la computadora, ajena a la mirada fija de Min-jun. Tenía los ojos un poco hinchados, pero mucho mejor aspecto, y el color había regresado a su rostro. La hinchazón no era tan grave como la del día anterior. Con gesto aliviado respondió: Por supuesto, soy muy fan suyo. He visto casi todas sus películas. Con solo leer sus libros no entiendo por qué su trabajo se considera una obra maestra. Jong-yu se encogió de hombros mientras hacía clic en una frase para corregirla. ¿No has visto ninguna película de Koreeda? Ella negó con la cabeza. Supongo que tú sí has visto esa película. Sí, la vi el año pasado. ¿Y qué tal? Bueno, ¿cómo podría decirlo? Es el tipo de película que me hace pensar. Me hizo reflexionar acerca de si me he convertido en el adulto que quería ser y qué significa vivir la vida persiguiendo tus sueños. ¿Y cuál fue tu conclusión? Jong-yu transcribía metódicamente las frases que había escrito en papel. Si mal no recuerdo, la madre del protagonista masculino dijo que solo puedes alcanzar la felicidad si renuncias a algo. Durante mucho tiempo no pude escribir una novela, ¿no es cierto? Ella asintió. Aunque no escribía, seguía persiguiendo el sueño de terminar una novela, por lo que se sentía miserable. No es raro entonces que su madre llegara a esa conclusión. A causa de ese desdichado sueño suyo, mi hijo se siente infeliz. Al ver esa escena me encontré estando de acuerdo con la madre, en lugar de sentir lástima por el chico. Es cierto, los sueños pueden hacerte sentir miserable. Jong-yu se detuvo con los dedos apoyados en el teclado. Pero su madre también le dijo esto. Si persigues un sueño imposible, no puedes sentir felicidad todos los días. Y tiene razón. Pero si te sientes feliz persiguiendo el sueño, eso también es una forma de felicidad, ¿no? Ella lo miró un momento antes de que sus dedos continuaran bailando por el teclado. Creo que todos somos diferentes, respondió Min-jun. Depende de lo que valore cada uno. Hay personas que lo darían todo por alcanzar sus sueños, aunque hay muchas que no pueden hacerlo. Min-jun, ¿de qué lado estás? Él pensó en los últimos años de su vida. Del de la última opción, creo. Si bien podría ser feliz persiguiendo un sueño, me parece que tengo más posibilidades de ser feliz después de abandonarlo. Solo quiero disfrutar de la vida. ¿Es por eso por lo que estamos en sintonía? Jong-yu apoyó las manos en el portátil y le sonrió. Pero jefa, tú sí has alcanzado tus sueños. Eso es cierto, y disfruto de lo que tengo ahora. Entonces la conclusión es que no estamos en sintonía, bromeó Min-jun trazando una línea imaginaria entre ellos. Ella se encogió de hombros, riendo. No me gustan mucho los sueños desposeídos de placer. Sueños o placer. Si tuviera que elegir, elegiría el placer. Dicho esto, mi corazón aún se emociona con la palabra sueño. Una vida sin sueños es tan seca como una vida sin lágrimas. Hay una frase de Hermann Hesse en Demian que dice: pero ningún sueño dura para siempre. Cada sueño es seguido por otro, y uno no debe aferrarse a ningún sueño en particular. Oír eso me da esperanzas de que esta forma de vida también puede ser aceptada, dijo Min-jun incorporándose con lentitud. Jong-yu levantó la mirada. ¿Qué forma de vida? En primer lugar, navegar por aquello que la vida tiene por ofrecer. Luego, vivirlo persiguiendo tus sueños. Y finalmente, vivir la vida para lo que estoy mejor preparado, y disfrutarla todo lo que pueda. Pues eso estaría bien. Oh, Min-jun. La mirada de él seguía a un cliente que se dirigía al mostrador de la cafetería sin despegar la vista de su teléfono. Cuando Jong-yu lo llamó, Min-jun se volvió hacia ella. El crítico de cine que viene es de la misma universidad que tú, la misma facultad y la misma promoción. Min-jun puso los ojos como platos. ¿De verdad? ¿Cómo se llama? Yoon Sung-chul. Min-jun no podía creer lo que oía, pero de pronto todo pareció cobrar sentido. Espera, ¿cómo sabes la universidad en la que estudió? Y también, por si fuera poco, el año de su graduación. Fue él quien se acercó a mí para proponerme una charla sobre un libro basado en el trabajo del director Hirokazu Koreeda. Incluyó esos detalles en su propuesta. ¿Qué? Seguro que escribió todo tipo de cosas al azar en la propuesta. Min-jun se rió con incredulidad. Sí, definitivamente demasiada información. Jong-yu se había reído entre dientes al leer la propuesta, preguntándose qué clase de persona incluiría tantos detalles.
Ella le respondió enseguida dándole las gracias por su maravillosa idea y asegurándole que trabajaría para encontrar una fecha adecuada. Aunque acababa de enterarse de su nombre, de alguna manera confiaba en él. Por la forma en la que había escrito, se percató de que sentía una gran pasión y tenía un gran conocimiento del trabajo del director. Más importante aún, con solo leer algunas líneas de su propuesta, supo que se había esforzado mucho en redactarla. Si había dedicado tanta energía a una propuesta, probablemente era el tipo de persona en quien podía confiar y confiarle la responsabilidad. ¿Lo conoces bien?, preguntó Yong-Yu. Sí, muy bien, respondió él al tiempo que se acercaba a toda prisa al cliente, que ya casi estaba en el mostrador de la cafetería. Y ahora vamos a leer el capítulo 35. Vamos a gustarnos. Yong-Yu metió el letrero plegable en forma de A que estaba fuera de la librería y cerró la puerta. Miró a Sen-Woo, que estaba parado delante de un estante de novelas, y se acercó a él. Sen-Woo le mostró el libro que acababa de agarrar, Zorba el griego, de Nikos Kazantzakis, el autor al que había hecho referencia durante su primer encuentro, antes de devolverlo a su sitio. Mencionaste a Kazantzakis durante la charla, y esa misma noche fui a casa y releí este libro. Si te soy sincero, la primera vez que lo leí no me emocionó especialmente. Solo lo terminé porque todos decían que era bueno, dijo examinando los libros en el estante antes de volverse hacia ella. Esa vez lo disfruté mucho más, tal vez gracias a la persona que me trajo de vuelta el libro. Puedo entender por qué la gente adora a Zorba. Ahora que lo pienso, yo no he sido como Zorba en mi vida, ni siquiera un momento. Probablemente son las personas como yo las que acaban admirando a Zorba. Sus ojos se encontraron. ¿Tú también eres de los nuestros?, preguntó Sen-Woo mientras se dirigía al sofá. Yong-Yu se sentó a su lado y se acurrucaron cómodamente bajo las luces. En ese momento, Sen-Woo se sentía como si las preocupaciones de los últimos días se hubieran esfumado con un solo movimiento de la mano. Mientras leía el libro sentí curiosidad. ¿Cambiaste a causa de Zorba? ¿Y si lo hiciste, en qué sentido? ¿O lo admirabas sin más? Yong-Yu pensó que conocía el motivo de su pregunta. Parecía haberse dado cuenta de que había sido feliz y despreocupada alguna vez, pero de algún modo, se había encerrado en la jaula que había construido ella misma. Sen-Woo tendría la esperanza de que se liberara de la jaula y viviera tan despreocupada como Zorba. Una vida diferente de la que tenía. Una vida que no fuera una prisión. Una vida donde no fuera cautiva de sus propios pensamientos. Una vida no encadenada al pasado. Ella respondió con algo de sarcasmo. Para mí, Zorba solo es una de las muchas libertades que existen en el mundo. Amo la libertad que representa, pero nunca he querido vivir como él. De hecho, ni se me ha pasado por la cabeza. Nací para ser como el narrador de la historia, como alguien que admira a Zorba. Yo soy esa. Sen-Woo asintió y dijo, pero si admiras a alguien, ¿no quieres parecerte a esa persona? ¿Y si no aspiras a ser como ella, aunque sea solo un poco? Eso es verdad. Intenté ser como él. Creo que también disfrutarías de esa escena con particular de la novela. Sen-Woo se volvió hacia ella. ¿El baile? Sí, cuando estaba leyendo pensaba que también puedo vivir esto. Bailar incluso cuando esté decepcionada. Bailar incluso cuando fracase. Dejarme llevar. Reír y seguir riendo. ¿Y lo lograste? A medias. Pero yo no nací para ser como Zorba. A veces mi risa la siguen las lágrimas. Puedo caerme en mitad del baile, pero volveré a levantarme para bailar y para reír. Intento vivir así. Es una gran vida. ¿Tú crees? Pues eso parece. Lo miró y rió. ¿Por qué? ¿Mi vida da la impresión de ser muy frustrante? ¿Como si viviera atrapada en el pasado? Él negó con la cabeza. No es eso. Todos estamos encadenados a nuestro pasado. Solo quería orientar tus pensamientos en una dirección que me beneficiase. Hubo un corto silencio. ¿Cómo? Como Zorba. ¿Qué quieres decir? Pues amar sin esfuerzo. ¿Amar? ¿Sin esfuerzo? Replicó ella, riéndose, pero él no se rió. Solo para mí. Estoy siendo codicioso. Un silencio se interpuso entre ellos. Tengo una pregunta para ti. ¿Puedo hacértela?, inquirió Sen-Woo. Yong-Yu asintió como si adivinara de qué se trataba. Ese amigo de tu exmarido no intentó acosarte ni nada parecido, ¿verdad?
Jong-yu sospechaba que la pregunta iría por su exmarido, pero eso no era en absoluto lo que esperaba. Soltó una risa sonora. No, es una buena persona. Además, también es amigo mío. Muy bien, me alegra oírlo. Se te veía muy molesta ese día. Puedo entender por qué pensaste eso, respondió ella, tratando de mantener la alegría en su voz. Seung-woo no dijo nada y se recostó en el sofá, aunque al momento se incorporó. Hay algo más sobre lo que siento curiosidad. ¿También tengo que responder a eso? Su tono seguía igual de animado. Seung-woo no era capaz de distinguir si Jong-yu ocultaba sus sentimientos bajo esa fachada. ¿Por qué me dijiste quién era ese hombre? Sus ojos se encontraron. Los de Jong-yu enseguida reflejaron la expresión que tenía cuando le había hablado de la existencia de su exmarido. Triste, azorada. Definitivamente estaba enmascarando sus sentimientos. Ahora estaba seguro. Porque no quería mentir. La voz de Jong-yu permanecía impasible. ¿Qué quieres decir? Guardar silencio también puede ser una forma de mentir. A veces no decir nada no supone ninguna diferencia, pero a veces se convierte en un problema. ¿En qué momento pasa eso? Repuso Seung-woo con calma. Cuando la otra persona tiene sentimientos especiales. Ante sus palabras, Seung-woo se reclinó en el sofá y se hizo eco de sus palabras. Sentimientos especiales. Silencio, y de nuevo fue Seung-woo quien lo rompió. Leí tus escritos antes de conocerte. Ella giró la cabeza y lo escrutó como si preguntara, ¿en serio? Mientras los leía sentí curiosidad por la persona que eras. Cuando nos conocimos eras diferente de lo que imaginaba. ¿Recuerdas el día que me preguntaste cuánto me parezco a mi escritura? Seung-woo continuó, mirando a Jong-yu a los ojos. Yo quería hacerte la misma pregunta. ¿Tú te pareces a tu escritura? A mi modo de ver no creo que sea lo mismo, pero quería saber cómo te sientes. Deberías haberlo preguntado. No quería ponerte nerviosa, porque te habría dicho que no creo que sea similar a tu forma de escribir. Habría odiado ponerte nerviosa. Creo que fue entonces cuando comencé a albergar esos sentimientos especiales. En silencio, Jong-yu lo miró antes de desviar la vista al frente. Entretanto, Seung-woo seguía observándola. Pero he cambiado de opinión, dijo él. Creo que podría ser como tu escritura. No, tú olvida eso. Estoy seguro de que te pareces mucho a tu escritura. Un poco marchita. ¿Un poco marchita? Repitió Jong-yu riendo suavemente. Un poco marchita porque es triste. Sin embargo, tienes una sonrisa en el rostro. No puedo decir lo que estás pensando, y eso me hace sentir aún más curiosidad. El frío se había disipado. Incluso el abrigo de invierno más ligero era demasiado cálido. La mayoría de la gente vestía su chaqueta más fina o la llevaba en las manos. Había vuelto la temporada de usar camisetas. Al otro lado de la ventana, detrás del sofá, la gente que pasaba llevaba ropa ligera. Probablemente iban de camino a casa después de un largo día. Al pasar por delante de la librería, miraban de manera distraída hacia adentro. Seung-woo dijo su nombre. Jong-yu. ¿Sí? Me vas a seguir gustando. Ella se volvió de golpe hacia él. Sé por qué me hablaste de tu exmarido. Estás diciéndome que me mantenga alejado. ¿Qué quieres decir con mantenerte alejado? Esa no es mi intención. Jong-yu parecía nerviosa. Jong-yu. Seung-woo dijo su nombre con más firmeza, observándola fijamente. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Esta vez ella lo miró sorprendida. Yo tuve una novia durante 6 años. Fue mi relación más larga. Estuvimos cerca de casarnos. Eso no es lo que estaba diciendo. Jong-yu no intentó esconder sus sentimientos encontrados al hablar. Te hablaba de mi exmarido para que te resultara más fácil seguir adelante. No voy a seguir adelante. ¿Qué importa si estuviste casada? Seung-woo hablaba con calma. No es porque estuve casada por lo que creo que no podemos estar juntos. Tienes razón. No hay nada malo en estar divorciada. El divorcio no es para tanto, pero... Seung-woo continuó mirándola con la misma calma. No es el hecho de que me divorciase. Lo más importante es el motivo del divorcio. ¿Por qué decidí hacerlo? Seung-woo
Sen-woo guardó silencio y el rostro de Jong-yu se sonrojó al pronunciar las palabras siguientes. Fui yo quien pidió el divorcio. Le hice mucho daño a mi exmarido. Terminé la relación de manera egoísta pensando solo en mis deseos. Lo amaba, definitivamente a mi manera, pero en algún momento comencé a ponerme a mí misma por delante de él. En lugar de renunciar a mi forma de vida para amarlo, lo abandoné para dedicarme a mí. Me pongo a mí misma en primer lugar y quiero mantener la vida que tengo. Soy la clase de persona que puede volver a dejar a alguien por su propio bien, por su propia vida. No soy la persona que querrías tener cerca. Se sonrojó de forma intensa mientras él continuaba mirándola en silencio. Jong-yu parecía pensar que la responsabilidad del divorcio era toda suya. Se había etiquetado como alguien sumamente egoísta y egocéntrico, y por eso pensaba que era posible que volviera a herir a otra persona, de modo que no deseaba amar nunca más. Pero Sen-woo nunca había conocido a nadie que no hubiera hecho daño a otra persona, ni había conocido a una persona completamente desinteresada que colocara siempre a los demás por encima de sí misma. Él no era diferente. En sus relaciones pasadas había hecho daño a la otra parte y le habían dicho lo egoísta que había sido. Al mismo tiempo también había resultado herido y había pensado que la otra persona era egoísta. Nadie era diferente en eso, y en el fondo era probable que Jong-yu también fuera consciente de ello. Sin embargo, daba la impresión de que no era capaz de superarlo. No podía olvidar el hecho de que había abandonado a alguien y esa persona había sufrido por sus acciones. O tal vez se sentía abatida porque se había dado cuenta de la clase de persona que era. Sen-woo pensaba que podía entender cómo se sentía. Si a él le hubiera pasado lo mismo, tal vez también habría actuado como lo había hecho Jong-yu. Está bien, sé lo que estás tratando de decirme, dijo reprimiendo lo que en realidad tenía en la punta de la lengua. Gracias por entenderlo. Jong-yu intentó ocultar sus sentimientos. ¿Te he hecho sentir mal porque albergo sentimientos hacia ti? Sen-woo la miró con ternura. Claro que no, pero... Ella negó con la cabeza. Dejemos esta conversación por hoy. Sin mirarla, se levantó y se dirigió a la puerta. Ella lo siguió. En la puerta hizo una pausa y se dio la vuelta. Le gustaba incluso contemplarla sin más, y le dolía percatarse de ello. Sentía la urgencia de abrazarla y frotarle la espalda con suavidad. Quería decirle que todas las personas viven su vida hiriendo a los demás y también siendo heridas. En la vida la gente se junta y a veces rompe la relación. Jong-yu solo estaba teniendo en cuenta una parte de su vida, y seguramente también lo sabía. Sin embargo, se guardó las palabras para sí y le dijo sin alterarse. Me gustaría continuar con los seminarios. ¿Tú preferirías que los dejase? Jong-yu negó con la cabeza. No, claro que no. Pero es solo que yo... Lo escrutó como preguntándole si de verdad estaba bien. Lo siento, dijo Sen-woo. Ella lo miró sin entender por qué se disculpaba. Siento que te he puesto en una posición difícil. Jong-yu no sabía qué decir, así que se limitó a observarlo. Durante un largo momento se sostuvieron la mirada. Finalmente fue él quien habló. Jong-yu, no estoy pidiéndote que te cases conmigo. Solo te estoy diciendo que nos permitamos gustarnos. Una vez que había dicho lo que quería decir, Sen-woo se despidió con una reverencia y abrió la puerta. Las luces del exterior le alumbraron el camino. Mientras tanto, Jong-yu se quedó al lado de la puerta durante largo rato. Y ahora vamos a leer el capítulo 36. Una vida rodeada de buenas personas. Min-ju nunca había visto ese lado de Jimmy. Aplaudía y echaba la cabeza hacia atrás mientras reía a carcajadas. Frente a ella y Jong-yu, Sung-chul hablaba animadamente, como si se sintiera revitalizado por sus reacciones. Min-jun intentó recordar si Sung-chul había sido tan locuaz en el pasado, pero se encogió de hombros. No tenía sentido pensar al respecto. Si lo hubiese sido, Min-jun habría pensado que los leopardos no cambiaban sus manchas. Si no, probablemente pensaría que, como era de esperar, las personas cambian con el tiempo. Hacía una hora Jimmy había entrado en la librería diciendo que ese día no iba a trabajar. Como no tenía dónde ir y no quería volver a casa, decidió pasarse por la librería. Cuando lo dijo parecía la misma de siempre.
De ahí que, cuando hizo su anuncio, Min-yoon se sintiera como si le hubiesen propinado un fuerte golpe en la cabeza. «Voy a divorciarme». Tras pronunciar esas palabras, tomó con calma un sorbo de café y luego otro y otro, felicitando a Min-yoon por el sabor. Entretanto, él aún estaba perplejo. No sabía muy bien cómo reaccionar, así que optó por quedarse quieto con el rostro muy rígido, como si estuviese enfadado. Jimmy le lanzó una mirada antes de dar otro sorbo. «Esa expresión es perfecta. No sabes cómo reaccionar, ¿verdad?» «Yo tampoco. No sé cómo debería sentirme. Por eso he decidido no sentir nada por ahora». Min-yoon no encontró respuesta para eso. En su lugar le rellenó la taza con cuidado y ella murmuró algo en señal de agradecimiento. Al igual que su expresión, la voz de Jimmy era la misma de siempre. Era imposible saber que le había pasado algo. No cuando estaba riendo al lado de Jong-yu. La película había empezado. Los 30 participantes se habían sentado para la proyección de Después de la tormenta, del director Hirokazu Koreeda. Una vez que terminó de recoger en el café, Min-yoon se unió a ellos, justo en la parte de atrás. A lo largo de toda la película, el protagonista masculino, Ryota, se comportaba como un inútil. Cuando salieron los créditos, era como si hubiera formulado una pregunta al público. ¿Nos hemos convertido en la persona que queríamos ser? A pesar de que era la segunda vez que la veía, todavía le llamaba la atención que a Ryota se le diera realmente mal vivir. Suspiró ante la típica representación de un hombre que vive solo en medio de un gran desastre. Sin embargo, puesto que era parte de la configuración del personaje de Ryota, ser malo en la vida en general, no parecía tanto un estereotipo. A Ryota se le daba mal incluso la única cosa que era valiosa para él, escribir una novela. Después de la película, Jong-yu y Sung-chul se colocaron frente al público para prepararse para el coloquio. Mientras tanto, los pensamientos de Min-yoon seguían centrados en la película y en la razón por la que a Ryota se le daba tan mal la vida. En su primera vida, era su primera vida, la primera vez que soñaba con ser novelista, la primera vez que lo abandonaba la esposa a la que amaba, la primera vez que se convertía en padre de su amado hijo. Era por eso por lo que su comportamiento era torpe y su habla nula. Era por eso por lo que parecía tan desconsolado. Al ver a Sung-chul responder las preguntas que Jong-yu le planteaba, Min-yoon cayó en la cuenta de que esa también era su primera vida. A veces las películas le hacían abrir los ojos a lo que debería haber resultado evidente. Sintió que lo recorría una corriente de electricidad. Porque esta es nuestra primera vida. Tenemos muchas preocupaciones y ansiedades. Porque es nuestra primera vida, es preciosa. Porque es nuestra primera vida, nadie sabe lo que pasará en los próximos 5 minutos siquiera. Sung-chul hablaba con suavidad, como si fuera un presentador de noticias que lee el prompter. Fue elocuente el explicar al público cómo se reflejaba la filosofía de vida del director en su trabajo. Al mirar sus ojos brillantes, Min-yoon sintió una punzada en el pecho. Ver a una persona disfrutar de lo que le encanta hacer, te alegra el corazón. Y como esa persona era un amigo, su corazón rebosaba de felicidad. Min-yoon quedó con Sung-chul el mismo día que Jong-yu le había mencionado el nombre de su amigo. Lo llamó enseguida, de camino a casa. Buscó su número sin problemas y presionó el botón de llamada como si hubiera hablado por última vez el día anterior. Cuando Sung-chul respondió diciendo «Hola, ¿dónde estás?», ambos se echaron a reír. Sung-chul fue a buscarlo de inmediato. Aquella noche se quedaron en casa de Min-yoon y charlaron hasta el amanecer, mientras se servían tragos el uno al otro de las botellas de soju que había comprado Sung-chul, aliviando la incomodidad y la distancia del tiempo. «Es bueno que no haya encontrado un trabajo corporativo», dijo Sung-chul cuando le contó cómo había terminado por convertirse en crítico de cine. «No estás afiliada a ninguna organización. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo crítico de cine?», se burló Min-yoon. Sung-chul respondió sin inmutarse. «Porque hago críticas de películas. Entonces soy crítico de cine». Continuó explicando lo que a Min-yoon le gustaba llamar su lógica retorcida. «Mira, no hay diferencia entre mi forma de escribir y la de algún otro crítico que dice ser reconocido por tal o cual». «Ajá, ¿y? Esa gente simplemente juega bajo sus propias reglas». «¿Y? ¿Un crítico de cine que trabaja para alguna revista establecida es mejor que yo viendo películas? ¿Escribe mejor que yo? No hay garantía de eso. La gente solo piensa que su escritura es buena porque se publica en una revista. Y si hay quien dice, oh, este tipo escribe bien, entonces a esa persona en la mayoría de los casos se le considera buena escritora.
¿Sabes lo común que es que las impresiones se forman de esta manera? ¿No es lo mismo que decías la otra vez? ¿Cómo es que no has progresado nada en todos estos años? Sigues estancado en la lógica de cómo una película se convierte en un éxito de 10 millones de espectadores gracias a 3 millones de espectadores. Lo que estoy diciendo es que no existe un criterio absoluto en este mundo. Por supuesto, hay quienes son obviamente buenos y también quienes son obviamente malos. Pero cuando dos personas son más o menos iguales, todo se reduce a quién tiene una tarjeta de presentación más brillante. Mira cómo escribo. Así es como se escribe. ¿Quién dice eso? ¿Yo? Yo que he leído cientos de críticas de cine. Yo lo digo. Ese es el estándar de la escritura. Cuando sea famoso, la gente dirá que mi escritura ha subido de categoría. Oye, ¿por qué te importa tanto todo eso? Bueno, en pocas palabras, soy un crítico de cine que escribe reseñas de películas. No necesito que nadie me otorgue el título. Si yo digo que lo soy, entonces lo soy. Es suficiente. ¿Y no es de eso de lo que trata la vida? Sung Chul hizo una pausa y como si algo le hubiese hecho cosquillas, se echó a reír. Luego dio un golpe a Min Jun en el brazo y exclamó: ¿Sabes cuánto he echado de menos discutir contigo? ¿Cómo has estado? ¿De verdad seguirás siendo barista? Eso creo. Min Jun apuró el chupito. ¿Es algo que tenías ganas de hacer? No. ¿Y te va bien con eso? ¿Hay algo que quisiera además de encontrar trabajo? Quería entrar en una buena compañía, vivir una vida estable con un salario decente, pero eso no resultó. No debería seguir aferrándome a la esperanza. ¿Es que crees que es demasiado tarde? Min Jun se quedó pensativo durante un momento. Tal vez. No lo sé. Pero me desagradaba buscar trabajo. Ahora estoy pasándolo bien. Es suficiente. ¿Y no es de eso de lo que trata la vida? Asestó una palmada en el brazo de Sung Chul y continuó. Hacer café es un arte. Es trabajo creativo. La misma cosecha de granos puede tener un sabor distinto hoy y mañana. Depende de la temperatura, la humedad, mi humor y la atmósfera de la librería. Me hace feliz encontrar el equilibrio entre todos esos elementos. Alabemos todos al sabio. Cállate. Sung Chul miró a Min Jun. En efecto, había pasado mucho tiempo. ¿No fue difícil? No fue fácil, pero actué como si estuviera bien. A pesar de que no llegó el momento que había estado esperando, no creo que mi vida sea un fracaso. No eres un fracaso. Min Jun estalló en risas. Por aquel entonces me dije a mí mismo que no debía sacar conclusiones precipitadas para descubrir el significado de las cosas. Decidí no pensar demasiado en la vida. En cambio, dediqué tiempo a comer bien, ver películas, hacer yoga y preparar café. Empecé a interesarme por otras cosas además de mí, y cuando volví a reflexionar me di cuenta de que después de todo, mi vida no era un fracaso. Eso es. Ahora que lo pienso, recibí mucha ayuda de los demás. ¿De quiénes? Apoyándose contra la pared, Min Jun miró a Sung Chul. De la gente a mi alrededor. Cuando intentaba mostrarme indiferente, me seguían la corriente. A pesar de que yo no decía nada, parecía que podían percibir mis sentimientos. Así que ninguno trató de armar alboroto para consolarme o preocuparse por mí. Sentí que me aceptaban tal y como era. Y nunca tuve que batallar para explicarme o rechazar mi forma de ser. Y ahora que soy un poco mayor, comienzo a pensar de esa manera. Sung Chul resopló y rió al mismo tiempo. ¿Por qué te comportas como un anciano sabio? Muy bien, te lo preguntaré. Bueno, ¿qué es lo que piensas ahora? Una vida rodeada de buenas personas es una vida exitosa. Puede que no sea un éxito tal como lo define la sociedad, pero gracias a las personas que te rodean, cada día es un día de éxito. Caray, exclamó Sung Chul, eso me gusta. Si me ves repetirlo en mis escritos, no protestes. Por favor, tienes tan mala memoria que lo olvidarás en muy poco tiempo. Es por eso por lo que no es bueno encontrarse con Kim Min Jun. Me conoces demasiado bien. Riendo, Sung Chul brindó por Min Jun. Entonces, ¿crees que somos buenos el uno para el otro? Preguntó Min Jun mientras hacían entrechocar los vasos. Tú eres el problema. Yo ya soy una buena persona. Entonces no hay ningún problema. Yo nací siendo una buena persona. Ahora que lo miraba, no había ni rastro del Sung Chul que había estado borracho unos días antes, arrastrando las palabras. Todas sus frases eran sencillas, claras y concisas. Parecía relajado y feliz. Por primera vez, Min Jun pensó que su amigo era guapo, no porque lo fuera realmente, sino porque brillaba. Apartó la vista de Sung Chul y miró a Jong Yu que estaba al lado.
al lado, y a Jimmy, que se encontraba sentada entre el público. Reían entre dientes cuando Sung Chul decía algo interesante y asentían con la cabeza cuando contaba algo con tono serio. Sus sonrisas parecían sacar a relucir la elocuencia de Sung Chul. Eran las mismas sonrisas que habían otorgado a Min Yoon el regalo del tiempo. Era hora de aceptar lentamente la vida y creer que podía seguir avanzando incluso cuando tropezaba y cometía errores en el camino. Min Yoon quería enviar las mismas sonrisas a aquellas dos mujeres que en ese momento actuaban como si todo estuviera bien. Quería hacerlo por las personas que lo rodeaban. Había estado de muy buen humor durante los últimos días. Era como si un pensamiento que había nacido poco a poco hubiera llegado a florecer por sí solo. Como si el Min Yoon del pasado y el Min Yoon del presente finalmente se hubieran unido por primera vez en mucho tiempo. El Min Yoon del pasado lo aceptaba tal y como era, y el Min Yoon del presente aceptaba al que había sido. Parecía que la vida hubiese cerrado el círculo. Se quedaron charlando casi toda la noche y a la mañana siguiente, Sung Chul, que se había despertado antes, comenzó a sacudir a Min Yoon para despertarlo. Cuando abrió los ojos, Sung Chul le dijo: «Oye, quiero preguntarte algo antes de irme». Min Yoon se incorporó. «¿Qué? ¿Qué ha pasado con los agujeros?» ¿Los agujeros? Sí, me contaste que hiciste todos los botones, pero estabas estancado porque la camisa no tenía ojales. ¿Qué ha pasado? Min Yoon sacudió la cabeza intentando despabilarse. Miró a su amigo con expresión pensativa. Fácil, me cambié de camisa. Esta vez hice los ojales antes de confeccionar los botones a medida. Ahora la camisa está botonada. ¿Qué? ¿Eso es todo? En algún lugar del mundo habrá personas que hagan ojales grandes y que luego esperen a que vengan a ayudarlos a hacer los botones que encajarán en ellos. Ya sé lo que estás pensando. Estás pensando que si el sistema sigue como estaba y que no tiene sentido, si unas cuantas personas amables se ayudan entre sí. Tienes razón, pero como te dije ayer, necesito tiempo. ¿Qué quieres decir con eso? Tiempo para descansar, tiempo para pensar, tiempo para hacer lo que me gusta, para reflexionar. Sung Chul asintió en señal de comprensión. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Esta vez era Min Yoon quien tenía una pregunta. ¿Y tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿El qué? Tú también sacabas buenas notas, pero ¿cómo podías ver tantas películas? ¿Cómo es posible que fueras capaz de encontrar tiempo para hacer las cosas que te gustaban incluso estando tan ocupado? De verdad eres muy tonto, dijo Sung Chul mientras daba golpecitos con los dedos en el lavamanos. Es obvio que era porque me gustaba hacerlo. ¿Qué otra razón podría haber? ¿Eso es todo?, respondió Min Yoon aún envuelto en las sábanas. Riendo, Sung Chul agitó la mano para despedirse. Cuando se puso los zapatos, se dio la vuelta hacia Min Yoon, que se desesperaba con los ojos cerrados. Iré a la librería mañana después del trabajo. Será mi guarida de ahora en adelante. Sin abrir los ojos, Min Yoon le dijo adiós con la mano. Y ahora vamos a leer el capítulo 37, que tiene como título Una prueba de sentimientos. Vamos a ello. Un día que Min Yoon llegó a Goat Beans más temprano de lo habitual, vio a Jimmy sentada sola, jugueteando con unos granos de café. Al verlo, ella agarró el café molido que estaba sobre la mesa. «Usa esto para preparar la bebida de hoy», le dijo. Como un cachorro manso, Min Yoon hizo lo que le habían pedido. Jimmy saboreó el café despacio y en silencio. Dejó la taza encima de la mesa. Min Yoon se tomó su café sin decir nada mientras observaba lo que hacía ella. Estaba mezclando los granos, y aunque no daba la impresión de tener un propósito, tampoco parecía que estuviera haciéndolo de manera arbitraria. Si sigo mezclando estos al azar, tal vez algún día descubra un café que sea más delicioso que cualquier cosa que haya probado en la vida, murmuró Jimmy en voz baja sin levantar la vista. Al darse cuenta de que Min Yoon estaba aún más callado de lo habitual, Jimmy dijo: «Si tienes algo que decir, dilo». «No es nada. Suéltalo sin más». «Es culpa mía». Ella lo miró de reojo. «¿De qué hablas?» «¿Es por lo que dije aquel día?» «No». Jimmy negó con la cabeza con incredulidad. «¿Por eso tienes tan mala cara? Ahora y el otro día también». Min Yoon volvió a avergonzarse y endureció su expresión. «Quiero decirte algo. Gracias a ti logré ver mi matrimonio de manera objetiva. Te estoy agradecida. Gracias a ti pude poner fin a una relación que se había prolongado dolorosamente durante demasiado tiempo».
A pesar de sus palabras, él seguía tenso. Fue un error intentar aceptar algo que no podía funcionar en absoluto. Ese episodio me hizo darme cuenta de que ser capaz de acabar con las cosas que no funcionan es una forma de vivir bien. Hay muchísimas historias de personas que no pueden poner fin a las cosas por miedo, por el qué dirán, y por la posibilidad de arrepentirse en el futuro. Yo era así, pero ahora siento un alivio inmenso. Jimmy se volvió hacia Min-jun y apoyó el costado izquierdo en el respaldo de la silla, sonriendo. No había nada diferente en su sonrisa. Respiró hondo, exhaló y comenzó a contar su historia. Después de que hablaras conmigo, me di cuenta de que necesitaba tiempo. Era hora de reevaluar mi relación con mi esposo. Por lo tanto, dejé de protestar y de regañarlo. Dejé de quejarme de él todo el tiempo. Lo recibí con una sonrisa cuando volví a casa, aunque fuera a las 3 de la mañana, y sonreí como si no pasara nada cuando su ropa apestaba a un perfume desconocido. Al día siguiente seguí sonriendo, incluso después de que él convirtiera nuestra casa en una pocilga. Decidí observarlo, mirar nuestra relación de manera objetiva. Es lo único que hice, pero ese hombre empezó a cambiar. Dejó de llegar después de medianoche y me juró que nunca me había sido infiel, y cuando yo volví a casa después del trabajo estaba toda ordenada. Yo no sabía qué pensar. Durante las noches siguientes comí con incomodidad la comida que él me preparaba, y comencé a preguntarme si así sería la vida para nosotros en adelante. Si no le hubiera hecho esa pregunta, seguramente habríamos seguido viviendo de ese modo. Jimmy hizo una pausa, giró la cabeza y miró más allá de las tostadoras y la ventana. Su estación favorita estaba en su máximo esplendor: primavera. Mientras me comía la cena que había preparado ese hombre, le pregunté: ¿por qué me tratas tan bien últimamente? Me dijo que como estaba siendo amable con él, me trataba de la misma manera. Entonces le pregunté: ¿antes actuabas de ese modo porque no te trataba bien? Él respondió que sí. Le pregunté de nuevo: ¿actuabas así a propósito porque te trataba mal? Vaciló un momento y lo admitió. Le pregunté cuándo había empezado a montar ese circo y por qué era la única forma que se le había ocurrido. Me dijo que era porque yo había pisoteado su orgullo. Le había dicho a bocarrajo que era un vago que no servía para nada. Estaba enfadado y quería rebelarse, convirtiéndose en una versión aún peor de sí mismo. Fue en ese momento cuando decidí divorciarme. Todo terminó en ese instante. Jimmy apuró el último trago del café tibio. Tenía los ojos rojos. Te conté que quería quedarme soltera, ¿verdad? Cuando era joven, cada vez que había una reunión familiar, mis tías se quejaban de sus maridos. Básicamente se quejaban de cómo se partían la espalda para limpiar el desorden que ellos dejaban. Después de contraer matrimonio, un hombre que tiempo atrás parecía genial, se convirtió en un inmaduro de la noche a la mañana. Un niño al que su esposa necesitaba apaciguar y dar comodidad, satisfacer todos sus caprichos y sus fantasías. Me dijeron que el ego de sus maridos era tan grande que, si las esposas decían algo que ellos no querían oír, se encogían o se enfadaban. Todas mis tías estaban hartas de ese comportamiento. Pero las personas mayores a mi alrededor decían que todos los hombres eran así, que todos los maridos eran iguales, que simplemente había que ser más complaciente y vivir con ello. No obstante, yo odiaba esa idea. ¿Por qué tenía que casarme con una persona que era como un hijo? ¿Por qué siempre debía ser yo quien se acomodara a las necesidades de los demás? Entonces decidí quedarme soltera, pero conocí a ese hombre y me enamoré de él. Te lo he dicho antes, ¿verdad? Fui yo quien lo engatusó para que se casara. Esa noche me di cuenta de algo. Yo también me casé con un hijo que pensé que era un marido. Estaba viviendo con un niño. La verdad me quedó clara. Me sentía tan miserable viviendo con él. Estaba sufriendo por su culpa. Me ardía el corazón de dolor. Cuando descubrí que todo era teatro, no había manera de que pudiera seguir viviendo con él. A la mañana siguiente le dije: vamos a divorciarnos. Jimmy miró a Min-jun con una expresión más serena. Cuando despotricaba sobre él delante de ti, no me daba cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo que me hacían mis tías a mí cuando era joven. Lo siento mucho, Min-jun. Espero no haberte desanimado de la idea del matrimonio. Él negó con la cabeza. No contaba solo con cosas negativas sobre él. Entre todas las maldiciones, también me dijiste que no era una mala persona, respondió Min-jun con calma. El rostro de Jimmy se sonrojó aún más. Mis tías también hacían eso. Maldecían y maldecían a sus maridos, pero al final sostenían que no había nadie como ellos.
Los dos se rieron en voz baja. Gracias por escucharme todo el tiempo y no mostrar nunca una pizca de impaciencia. Siempre estaré aquí. Si necesitas a alguien que te escuche, llámame. Min-jun hizo un gesto de llamada con la mano para aligerar el ambiente, y Jimmy respondió con un gesto de aprobación. Cuando Jong-yu llegó a su apartamento, había dos mujeres en cuclillas al lado de la puerta. Por las bolsas que sostenían, parecía que Jimmy había comprado los bocadillos, mientras que Jung-soo había quedado a cargo de la cerveza. Una vez dentro, comenzaron a sacar de las bolsas la comida y las bebidas de manera automática y a poner los platos. Y como si lo tuvieran planeado, se tumbaron en el suelo al mismo tiempo, estirando las extremidades con los ojos cerrados. «Qué bien se está aquí», murmuró Jong-yu. «Totalmente, y que lo digas». Después de recargar las pilas en el suelo durante un rato, se incorporaron y atacaron los bocadillos. Jimmy sumergió su cuchara en el pudín de yuzu y miró a Jung-soo. «He oído que es difícil encontrarte estos días. ¿Has estado ocupada?» Jung-soo dio un bocado a su pudín de vainilla. «He estado yendo a entrevistas de trabajo». Los ojos de Jong-yu se agrandaron mientras retiraba la tapa de plástico de su pudín de queso. «¿Entrevistas? ¿Volverás a trabajar?» «Por supuesto, tengo que hacerlo», respondió Jung-soo como si nada mientras parpadeaba. «Dinero, dinero. El dinero es el problema», exclamó apoyando la cabeza contra la pared. «Siempre es el dinero», dijo Jimmy. «¿Has descansado lo suficiente?», preguntó Jong-yu. Jung-soo hurgaba en su pudín como si hubiera perdido el alma, pero cuando se sentó erguida, sus ojos se enfocaron de nuevo. Asintió. «Por supuesto, y he aprendido a controlar mis sentimientos. Pase lo que pase, creo que podré superarlo». «Oh, es genial. Cuéntanos más». Jimmy agitó la cuchara en el aire, alentando a Jung-soo a que continuara. «Incluso si estoy enfadada no me siento tan abatida. Siempre puedo tejer o meditar. Seguirá siendo duro, pero estoy segura de que podré superarlo. Seguramente habrá gente de mierda en mi lugar de trabajo. Volveré a ser una empleada y habrá gente que me menosprecie en el trabajo. Pero esa gente ya no es importante para mí en absoluto. Paz interior. Encontré mi propia paz. Mantendré los pasatiempos de los que disfruto y seguiré conociendo a gente buena como ustedes dos. Intentaré luchar y ganar contra ese duro mundo». Las dos eonies aplaudieron y profirieron vítores. La conversación se desvió hacia sus rutinas para aliviar la tensión. Jong-yu dijo que ella solía salir a caminar o se ponía a leer. Jimmy charlaba con alguien o dormía todo el día. Jung-soo intervino diciendo que ella cantaba muy bien y visitaba los noraebang con frecuencia para cantar y aligerar el estrés. A Jung-soo se le descolgó la mandíbula cuando oyó que la última vez que Jong-yu había visitado un noraebang había sido hace más de 10 años, e inmediatamente las convenció para que visitaran uno ese fin de semana. «Muy bien, iremos juntas el fin de semana», dijeron mientras hacían chocar sus vasos. «Por cierto, ¿qué hay entre ese autor y tú?», preguntó Jung-soo al tiempo que dejaba su lata de cerveza en el suelo. Jong-yu parpadeó y fingió no tener idea de lo que hablaba Jung-soo, o mejor dicho, se mostró sorprendida de que Jung-soo pudiera saber algo. Pensó que quizás su mente le estaba jugando una mala pasada y decidió fingir ignorancia. Sin fijarse en su silencio deliberado, Jung-soo continuó. «Eonie, ¿le gustas a ese autor?». Jong-yu estaba atónita. Esta vez fue Jimmy quien intervino. «¿Quién? ¿Qué autor? Hay tantos autores que entran y salen de esa librería suya. ¿Cuál es? ¿Ese hombre dice que le gusta a Jong-yu?». «Eso parece. El otro día cuando Jong-yu Eonie volvió pálida, ese escritor perdió incluso más color en la cara». Jimmy escudriñó a Jong-yu y preguntó. «¿Fue el día que vino el amigo de tu exmarido?». Ella acarició la lata de cerveza en silencio, sin despegar la vista del suelo. Al advertir que el rostro de Jong-yu estaba algo pálido, Jung-soo y Jimmy se miraron, y en silencio acordaron dejar el tema. Para aligerar el ambiente, Jung-soo les habló de su entrevista de trabajo de la semana anterior. Se había mantenido imperturbable cuando el entrevistador le había preguntado por el intervalo de un año en su currículum y le había contestado que había pasado el año entero tejiendo y meditando. Su imitación de la expresión boquiabierta del entrevistador hizo que las dos eonies se rieran a carcajadas. Después de comer hasta saciarse, las tres se tumbaron cómodamente en el suelo. De repente, Jimmy estiró el brazo para agarrar la mano de Jong-yu. «Gracias por este día. Sé que querías que nos reuniéramos para hacerte sentir mejor.
Si alguna de ustedes está pasando por un momento difícil, háganmelo saber. Iré corriendo. Jong-Yu le apretó la mano ligeramente. Eres bienvenida aquí todos los días. Puedes quedarte a dormir esta noche. Yo también tengo mucho tiempo, intervino Jung-Soo mirando al techo. Y sobre ese autor. Jong-Yu hizo una pausa y se volvió hacia Jimmy. No puedo creer que esté diciendo esto, pero espero que conozca a una mujer mejor que yo. Es decir, entre nosotros no hay nada. ¿Qué? Jimmy se incorporó de un salto y tiró de Jong-Yu para que se sentara también. No puedo creer que esté oyendo a alguien decir eso. Incluso en los dramas ya dejaron de usarse frases tan anticuadas. ¿Esperas que conozca a una persona mejor que tú? ¿Qué te hace pensar así? ¿No estaba al tanto de tu situación cuando te dijo que le gustabas? No soy tan buena persona con quien tener una relación, respondió Jong-Yu con ligereza e intentó volver a tumbarse, pero Jimmy la sujetó. ¿Por qué no? Eres inteligente, eres graciosa, sabes cómo hacer que la gente se sienta cómoda y eres buena haciendo una sabelotodo. Es mucho más encantador que esas personas que únicamente repiten, no lo sé. Jong-Yu agarró la mano de Jimmy un momento antes de soltarla. No estoy segura de mis sentimientos. Recordó unos sábados atrás cuando Sen-Woo, a punto de irse después del seminario, le había entregado un libro, Nosotros en la noche, de Ken Haruf. Estaba pensando en algo como ese tipo de relación, dijo. Esa noche, Jong-Yu dudó un momento antes de abrir el libro fino y elegante y leerlo del tirón hacia el amanecer. La novela hablaba de la soledad de los años crepusculares de la vida y el amor agridulce que surgía entre un hombre y una mujer. Al principio se sorprendió. ¿Por qué le había dado Sen-Woo un libro sobre la vejez? Pero al leer las frases que él había subrayado entendió el mensaje. Me gusta pasar tiempo contigo, me gusta hablar contigo, así que no temas enamorarte. Cuando te sientas sola y cuando odies estar sola, ven a mí. Si vienes, mi puerta siempre estará abierta para ti. Sen-Woo le estaba diciendo que esperaría. Jimmy golpeó el suelo mientras murmuraba. No estás segura de tus sentimientos. Al ver que Jimmy no tenía una respuesta, Jung-Soo intervino. Esto exige una prueba, ¿no? Si no sabes cómo te sientes, entonces debemos poner a prueba tus sentimientos. ¿Cómo? Preguntó Jimmy. Eonie, piensa en esto. Ese día, ¿habrías preferido que su rostro palideciera por tu culpa o que actuara como si no fuera asunto suyo? Cuando tienes ganas de llorar, ¿quieres que él esté triste contigo o que se muestre indiferente? Si te pasara algo bueno, ¿te gustaría que estuviera para animarte o no? Trata de pensar en ello. Si prefieres que no actúe como si no fuera de su incumbencia, entonces también sientes algo por él. A Jong-Yu le pareció una bonita idea. Sus labios se curvaron en una sonrisa. De inmediato, Jimmy le dio una palmada en el brazo, como si no fuera el momento de sonreír. Me gusta que seas una persona lógica, pero a veces la lógica no hace grandes personas, porque siempre pondrás la lógica por encima de tu corazón, y afirmarás que no conoces tus sentimientos cuando en realidad sí los conoces. Jong-Yu seguía sonriendo. ¿De verdad conozco mi corazón? Pensó en la expresión de los ojos de Sen-Woo cuando le había confesado sus sentimientos, y cuando había dicho que debían permitirse gustarse. ¿Se había sentido feliz de oírlo? ¿Se le había acelerado el corazón? Quizá Jimmy tuviera razón. Ya sabía la respuesta. Ya conocía su corazón. ¿Es importante? ¿Mi corazón es importante? No podía dar una respuesta a Sen-Woo. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podía hacer? Jong-Yu no tenía ni idea. Bueno, habiendo leído casi por una hora, yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí el día de hoy. Y de hecho ya en la siguiente transmisión vamos a terminar con esta lectura. Ya solo nos quedan unos 3 capitulitos. Así que no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho para que YouTube te avise cuando ya suba esa transmisión, que muy probablemente sea el día de mañana. Así como a dejar tu like, comentar para sentir tu compañía en esta lectura y a compartirlo con aquella persona que tú crees o tú sabes, tienes esa completa certeza, todavía no te vayas, de que le va a gustar de esta lectura. Y como siempre y por sobre todo, que si te está gustando esta lectura, que consumas la obra original para apoyar a todas las personas que están por detrás. Y sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.